Y os digo solo dos cosas y os doy el tiempo para que me hagáis preguntas, pero quiero haceros dos mínimas advertencias finales. Dicen que el Lazarillo fue escrito en 1550, es imposible, de toda imposibilidad. En primer lugar, porque el primer dato que tenemos histórico, la obra está fechada históricamente. Dicen que el padre de Lázaro murió en la batalla de los Gelbes. La batalla de los Gelbes fue una gran derrota de Fernando el Católico en el norte de África y sucedió en 1510. Al final dice, esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes. ¿De acuerdo? Entró y tuvo en ella cortes. El emperador hizo cortes dos veces en Toledo, en 1525 y en 1538. Pero solo entró una vez en Toledo. Como dice, en esta insigne ciudad de Toledo entró. Cuando un mandatario pisa por primera vez una ciudad, se dice entrar. Y por lo tanto, esto solo pudo ser la primera vez que entró, que fue un viernes 27 de abril de 1525, porque todos los historiadores lo dicen. Y luego hizo cortes. E hizo cortes porque el emperador no estaba aún casado en estas cortes de Toledo. En 1525 es cuando comunicó que se iba a casar con su prima Isabel de Portugal, que fue una boda aceptadísima y feliz en todos los sentidos. La segunda vez que hace cortes, en el 38, convoca cortes el emperador y la emperatriz. Y en cuanto se acaban las cortes, se muere ella y no se pueden hacer ni fiestas ni regocijos porque estaba siempre unida esta fecha a la muerte de Isabel de Portugal. Ahora bien, hay otro detalle importante. Vamos a ver, muchachos, mis queridos amigos. Ya sabéis que hubo dos guerras mundiales. Cuando solo se sucedió la primera terrible Gran Guerra Mundial, no se llamaba la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se llamaba? La Gran Guerra. Solo se llamó Primera Guerra Mundial cuando hubo la Segunda. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí dice, tuvo en ella cortes. Si se refiriera a las segundas cortes, que es imposible, como os he dicho, en lugar de decir tuvo en ella cortes, ¿qué hubiera dicho? Muy bien. Y si además el escritor supiera que había habido unas segundas cortes, y se refiriera a las primeras, ¿qué hubiera dicho? Primeras cortes. Por lo tanto, el hecho de que diga en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, nos indica que el autor del Lazarillo no supo que hubo unas segundas cortes. Es decir, en 1538 ya había escrito el Lazarillo. ¿Lo veis? Lo escribió antes del 32, que se murió. Pero en cualquier caso el texto nos está dando un dato importante, que contradice todo lo que dice la historia de la literatura. Que no me hacen caso y se burlan de mí. Pues allá ellos, mis queridos amigos, vosotros y yo sabemos que tengo razón y no hay más. Y ahora vamos, para acabar, al tratado del fraile de la Merced, porque es terrible. Terrible de verdad. Y además, os confesaré que cuando la primera vez hablé de esto, casi no me atreví a hablar. Y en cambio ahora aparece todos los días, o día sí, día también, en las páginas de los periódicos, el asunto que está destapando un erasmista convencido, como era Alfonso de Valdés, en ese brevísimo tratado del fraile de la Merced. Leo. Tratado cuarto. Tuve de buscar el cuarto amo. Fijaos que acaba un amo y empieza otro. No nos cuenta lo que hace Lázaro entre una cosa y otra. No. Y este fue un fraile de la Merced. Que las mujercillas que digo me encaminaron. Las mujercillas eran unas hilanderas que vivían al lado del escudero, porque el escudero es también judío, por eso es el último que sale de la iglesia, para que vean todos que sale de la iglesia y por lo tanto para que sepan que es cristiano, que quiere decir que no lo es. Vamos a ver. Cuando uno va a la iglesia y quiere que todos lo vean, es que normalmente no va. Pues eso es lo que pasa, Pues efectivamente, si espera que salgan todos y sale el último, es para que todos vean que él sale de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que es otro Cristo judío que vive en un barrio judío de Toledo. Y junto a él viven unas hilanderas que también son judías, porque Alfonso de Valdés era de familia judía. Y entonces dice que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual le llamaban pariente. Entre los judíos se llamaban parientes. Muy bien. Gran enemigo del coro y de comer en el convento,
perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Es decir, en todo el convento rompían zapatos, pero él más. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. ¿Cuántos zapatos, no? Mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. ¿Vosotros creéis que un muchacho que no sabemos si va calzado o descalzo va a dejar a un fraile de la Merced porque no le duran los zapatos 8 días? Y no vuelve a hablarse de zapatos nunca más. No, es que los zapatos son otra cosa. Fijaos que dice: tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Caramba, ¿no? Este tratadito, estas pocas líneas, el censor, el inquisidor las quitó por completo, naturalmente. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué son los zapatos? Pues mirad, hay un verbo que todavía se usa, que es calzar, que significa exactamente lo mismo que el verbo más usado de la lengua española, pero que soy una dama yo y no lo voy a repetir, a menos que me enfade, y entonces lo suelto. Entonces entendéis muy bien qué significa calzar. Por ejemplo, en el siglo XVII, una novela picaresca está así, que es el Estebanillo González. El amo despide a Estebanillo porque en lugar de descalzar a su mujer, la calzaba. ¿Lo entendéis, no? Vale. Hace falta que os lo explique. Y hay otra obra de un fraile de la Merced, precisamente, que es Fray Gabriel Tellez Tirso de Molina, Tirso, que se llama La Dama del Olivar, y un noble seduce a una campesina y luego la abandona. Y se le acerca el criado a la campesina y le dice a ella: zapato roto por mí, señor, es mío. ¿Entendéis lo que es romper zapatos? Esta es una denuncia de la pederastia a comienzos del siglo XVI. Esto es el abuso del fraile de la Merced con Lázaro. Y como dice él, todos los del convento rompían zapatos, pero este más que ninguno, ¿no veis? En la Segunda Celestina, que es una obra publicada en el 1534, Celestina le dice a la manceba de un arcipreste: ellos no calzan sino a quien rompe. No me hagáis que os lo explique, porque entraría en una clase porno y tampoco se trata de eso. Pero espero que lo entendáis, que es lo más importante. Entonces, como veis, levantando las palabras del Lazariño, se están descubriendo hondos pozos negros del comportamiento de miembros de una iglesia que era necesario reformar. Por desgracia, sigue siendo necesario reformar hoy, tantos siglos después. Pero en ese momento, un erasmista convencido lo estaba denunciando. Este es el comienzo final de mi investigación. No puedo seguir porque me gustaría que me hicierais preguntas. Pero lo que más me gusta es que cuando os lo expongo, vosotros sois los que me dais las respuestas que me di yo, sobre las que apoyo mi argumentación. Y lo único que os puedo decir es lo siguiente: puede que vosotros ahora salgáis y contéis si ha venido una vieja profesora, ¿no?, que nos ha contado la historia del Lazariño, y bueno, sí, dice, ¿no?, y entráis y seréis escépticos, todo lo que queráis, pero os digo una cosa, mis queridos amigos: ya nunca más vosotros podréis leer el Lazarillo de la misma manera. Aunque no me deis la razón, no podréis evitar pensar en lo que os he dicho. Gracias. Tampoco veréis a partir de ahora de igual forma las clases de literatura porque, bueno, gracias a Rosa os podéis imaginar cómo sería una clase de dejarnos darlas y si tuviésemos el nivel suficiente, eso también.
pero que, claro, una hora así escuchando un discurso tan interesante, pues tampoco estáis acostumbrados, y eso, bueno, pues es una forma de que intuyáis lo que puede hacer una filóloga con el nivel de la profesora Rosa, evidentemente. Damos tiempo a las preguntas. Sé que tanto de tercero, ¿no?, primero, cuarto, tenéis preguntas diferentes. Intentamos sin micrófono y si no, pues nos lo vamos pasando. A ver, ¿quién rompe el hielo? A ver. Si queréis, para que vayáis pensando, vale. Por si no, después os cuento un chiste, ¿vale? A ver, alto, por favor. No, primero él y luego cuento el chiste. Era para romper el hielo. Dime. No, espera. ¿Hay algún caso en el que se puedan relacionar los personajes de Lazarillo con algunas personas que hayan existido en esa época? No, porque justamente cuando Alfonso de Valdés, bueno, no y sí, te voy a contestar. Cuando Alfonso de Valdés escribe el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, en donde dice, hace un ataque a la iglesia del mismo modo, y también habla de los gánimedes de los curas, que es lo mismo, del fraile de la Merced me refiero. Entonces tiene un ataque brutal del nuncio del Papa, que era Baltasar Castiglione, intenta meterlo en la cárcel y acabar con él, pero era secretario del emperador y no lo consigue, y le escribe una carta brutal en donde le dice que tiene una cara amarilla, que parece un gusano. Es terrible, la carta es terrible. Y entonces en ella, que habla de honra y él no la tuvo ni antes de nacer porque era judío, y le dice otra vez, si queréis hacer una sátira, disparad a un sitio en donde no pasen personas, solo nombres. Y es lo que hace Lázaro, fíjate, ni el ciego, ni el clérigo, ninguno de los personajes de la obra tiene nombre, cosa que es muy difícil, porque si uno ha intentado escribir una novela o un cuento, lo primero que hace es poner nombre a los personajes, y no se llaman. El único que tiene nombre es Lázaro, nadie más, ni la mujer, nadie. Entonces se cura en salud y no está disparando contra una persona concreta, sino contra todos aquellos que se comportan de la misma manera. Pero resulta que hay un episodio histórico que da sentido al Lazarillo, y que es que en 1525 un gran amigo de Alfonso de Valdés, que era el embajador de Polonia en la corte del emperador, Gratián d'Antisco, frecuenta una casa de prostitutas judías y se encuentra allí con el confesor del emperador. Y entonces él se siente descubierto y denuncia al emperador, al embajador y a sus criados por luteranos. Tiene que defenderse. Meten en la cárcel a los criados del embajador, el embajador no se atreve, entonces el embajador habla con el emperador y le dice lo que ha pasado. Y el emperador le dice, hay documentos, no me invento nada, hay unas cartas, hay un libro publicado llamado Polacos en la corte del emperador. Y entonces el emperador le dice a D'Antisco que le haga un informe, una información por escrito en francés, porque la lengua de Carlos V era el francés, y en cambio los nobles de su corte no sabían francés, contándole todo. Y en cuanto el otro le hace la información por escrito del comportamiento del confesor, ¿qué hace Carlos V? Se quita ese confesor. Como ves, es decir, no apunta a nadie, pero detrás está una historia muy reciente. Y García de Loaysa, que era confesor del emperador en 1525, y al que descubren una casa de citas con mujeres judías, deja de ser confesor del emperador. ¿Por qué? Porque el confesor de un gran mandatario tiene un poder inmenso. Porque ante cualquier duda, no solamente tipo anímica, sino incluso política, se lo dice al emperador, se lo dice al confesor. Y el confesor sabe muchísimo y es una persona que si se le va la lengua estamos perdidos, ¿sabes? Es decir, no se apunta a nadie en concreto, pero hay esa historia detrás, que me da más argumentos a mí, claro. Más. ¿Podría considerarse una filóloga de alto riesgo?
Mira, te lo voy a demostrar. Esa es mi definición. Yo en el siglo pasado, porque yo soy como de museo, nací en la primera mitad del siglo pasado. Y entonces en el siglo pasado yo era una filóloga como debe ser, discreta y prudente. Y me labré una fama de filóloga. Ay, me consideraban, etcétera. Y en este siglo decidí que ya era mayor y que podía hacer lo que hacían las viejecitas cuando llegaban a los 80 años, aunque yo aún no los tuviera, que era lanzarse en paracaídas. Y entonces me lanzo continuamente en paracaídas. Te voy a decir mi última hazaña de altísimo riesgo, en donde me van a volver a cortar la cabeza, ¿vale? Pero solo lo digo aquí, pero en secreto total, En secreto total. El último librito que todavía no ha salido, pero que ya está impreso, es un librito brevísimo que se titula María de Zayas y otros heterónimos de Castillo Solórzano. Y en él demuestro cómo María de Zayas no existió nunca. Es decir, la mejor escritora del siglo XVII no existió. Es un heterónimo, un disfraz de otro escritor que se llamaba Castillo Solórzano. Me van a cortar la cabeza, bueno, por todas partes van a llover. Porque el demostrar esto es tener que echar en el cesto de la basura montones de tesis y artículos y demás demostrando lo feminista que era María de Zayas. Yo lo que demuestro es que no existió. Como veis, soy filóloga de altísimo riesgo. No creo que llegue a vieja, al menos como filóloga. Más preguntas. ¿Qué o a quién le habría gustado investigar y no ha sido posible? Nada, quiero decir, mira, yo procuro que mis gustos siempre se hagan posibles. Y entonces no se me ocurre una cosa hacerla que no quiera hacerla, ¿sabes? O no pueda hacerla. En realidad, yo siempre me dije, cuando descubrí lo del Lazarillo, vi que me había metido en un terreno de tiburones, ¿sabes? Nunca había escrito una línea sobre el Lazarillo, ahora en cuanto lo vi decidí que no lo dejaba, es igual. Y me dije a mí misma, vamos a ver, vas a poder comer, que eso me preocupa mucho, entre vosotros y yo, el poder comer, no, me preocupa. Y me dije a mí misma, Rosa, ¿te van a poder echar de la universidad? Y me dije a mí misma, no hay caso, no han echado a nadie. Pues si no me pueden echar de la universidad, tendré un sueldo. Si tengo un sueldo, puedo vivir, pues ¿qué más me da? Entonces todo aquello que veo, porque claro, no es investigar sobre, sino es ver las cosas, ¿sabes? Y casi siempre llegan a las manos por casualidad. Por ejemplo, el hecho de que me haya metido con María de Zayas es porque me llamó el editor de Alianza Editorial y me dijo, Rosa, ¿conoces a alguien que quiera hacer una pequeña antología de relatos de María de Zayas? Le dije, uy, no, yo, que la quiero mucho, que he escrito 3 artículos, que es una mujer estupenda. Bueno, hazlo. Y empecé a hacerlo y de repente descubrí la frase, dije, esto es rarísimo, perdona, esto es rarísimo. Decía ella, vosotros pues me leéis, pero no me veis. ¿Cómo que pues me leéis y no me veis? ¿Qué quiere decir esto? No recuerdo a nadie que lo haya dicho, pues me leéis y no me veis. Todo el mundo, quiero decir, yo primero pensé, es una monja. No, me dije, las monjas, al menos las compañeras la veían. ¿Qué quiere decir? Pues me leéis y no me veis. Y si no existiera, y entonces empecé, ¿sabes? Pero no es que quisiera y no pudiera, no se me había ocurrido. Luego me vienen por casualidad encargos y descubro cosas sencillamente leyendo con 1000 ojos, soy como Argos, que tenía 100 ojos repartidos por el cuerpo. Y empiezo a plantearme y decir, ¿y esto por qué lo dice? ¿Sabes? Y a veces el por qué lo dice no me lleva a ninguna parte, no quiere decir que siempre tenga éxito, no, pero al menos me planteo el por qué. Otra. ¿Por qué no ve usted con buenos ojos la celebración de congresos universitarios centrados en obras literarias? No digo esto, yo he visto a algún periodista que ha creído que yo decía esto, al revés. Yo lo que digo es que, o se lo dije a alguien, es que no han hecho congresos, por ejemplo, sobre el Lazarillo, y me han invitado para exponer delante de colegas lo que yo digo.
no me invitan en las universidades, solo me invitan en los institutos a hablar del Lazarillo. No deja de ser curioso, ¿no? Digo yo, no deja de ser curioso. Hace un par de años pude dar una charla sobre el Lazarillo en Ginebra y se quedaron anonadados, ¿no? Y contestaron como vosotros. Entonces, no es que no esté de acuerdo, no, nunca he dicho tal tontería, no. Yo lo único que digo es, hombre, no estaría mal, pues en lugar de hacer congresos solo para que los participantes tengan el papelito conforme han asistido a un congreso y han presentado una ponencia, y esto sea un mérito para luego pedir una acreditación y conseguir el puestecillo de trabajo, que al final es esto, sino que sea un lugar de discusión. Yo recuerdo que cuando empecé con el Lazarillo, me fui a un congreso sobre picaresca en Colonia. Y entonces entro en la sala y había un chico joven, tonto, porque había visto que estaba yo en el programa. Y entonces podía haber visto que era yo quien iba a hablar, ¿no? Y hacía una ponencia sobre el Lazarillo. Yo ya había publicado montones de cosas y no me hizo mención de mí para nada, ni para bien ni para mal, ¿no? Y entonces se acabó la exposición, yo levanté la mano y le dije, como puedes imaginar, no estoy de acuerdo en nada. Y un colega mío dijo, en cuanto ha llegado Rosa Navarro nos tenemos que tomar tila. ¿A ti te parece normal esto? Hombre, no. Hombre, ¿qué quieres? ¿Que le diga que sí a este chico que me ningunea y que no ha leído nada de lo mío y está hablando de una ponencia sobre el Lazarillo? Hombre, ahora diría la palabra esa que no puedo decir, la diría con mucho gusto. No dije esto, dije otra cosa. Más. ¿A qué otro clásico le habría gustado conocer personalmente? Ay, de Alfonso de Valdés. Indudablemente, con Alfonso hablo casi todas las noches, Es mi pareja, de hecho. Con Alfonso, yo siempre le digo, ay, Alfonso, qué desgracia has tenido. En lugar de ser yo una pobre mujer sin posibles, si te hubiera descubierto Paco Rico, estarías encumbrado en los altares. Y él me dice siempre, no te preocupes, Rosa, estoy contenta. Vale. Entonces me llevo muy bien con él y hablo con él, con Cervantes y con Alfonso de Valdés hablo muy a menudo. Pero hay una, en el suplemento literario del Mundo, que se llama El Cultural, hacen esta pregunta siempre. ¿Con quién le hubiera gustado comer? Y yo me lo planteé, y fíjate tú, me hubiera gustado charlar un rato con Teresa de Jesús. Es curioso, porque la estudié mucho, en una mujer única, auténticamente única. Me hubiera gustado ver de dónde sacaba las fuerzas para hacer tantas cosas de mayor. No hablar de sus experiencias, no. Tienes que pensar que en los últimos 20 años funda 17 conventos, escribe toda su obra, tiene la Inquisición pisándole los talones, y ella lo sabe, le cogen el libro de la vida a los inquisidores, saca fuerzas, se muere absolutamente casi sola, y aguanta hasta el final. Y me hubiera gustado saber de dónde sacaba tanta energía. Dime. Por lo que dices, o por lo menos por lo que yo entiendo, sí, sugiere que si la teoría que usted propone, si fuese sido propuesta por otra persona, o en este caso un hombre, hubiese sido aceptada. Indudablemente. No tengo ninguna duda. Es decir, no sé si solo un hombre, sino un hombre poderoso, Cuidado. No un hombre de mi altura o más bajo, no. Yo siempre pienso que si esto se me hubiera ocurrido cuando estaba haciendo la tesis, me la hubieran suspendido. No se atreven ya conmigo porque tengo una fama. No es que me desprecien, cuidado, no me malinterpretéis, no. Me acogen en los sitios, no diré con el mismo afecto que vosotros, pero me tienen en cuenta. No soy una persona perseguida, no. Y vivo muy feliz y muy contenta, no. Pero en el fondo miran hacia otra parte, y en las universidades no se explica la teoría cuando eso sería obligación, simplemente para aceptarla o negarla, pero habría que explicarla, ¿comprendes? Ya si pueden quitar, por favor, me iría muy bien, porque así me dejarían el maldito foco. Entonces, si fuera un hombre en una posición privilegiada, estoy segura que se hubiera aceptado. Por ejemplo, si lo hubiera dicho la persona que lleva este instituto el nombre, no hubiera tenido ninguna duda de que hubiera sido aceptada. Pero dicha por mí, indudablemente no será nunca aceptada.
al menos en nivel universitario, mientras yo viva. En cuanto uno se muere, le suben mucho todo. ¡Ay! Cómo suben los... Bueno, la fama y las capacidades. En cuanto me muera, empezarán a cantar mis excelencias. No me interesa. Ay, me interesa seguir viva y seguir investigando. Estaba intentando, doña Rosa, quitarle el foco, pero es que no encuentro el mando. Voy a intentarlo, debe ser buscando. No es problema de mando, ya lo veo. Quería hacer una preguntilla. Ah, está por ahí. ¿Puedo aprovechar yo a hacer una pregunta? A lo mejor es que... Estará el mando por aquí. No. Mientras buscamos el mando. Es que nos queda muy poco tiempo y hay un aspecto que me comentó a mí Olga y me parece muy interesante. A lo mejor, no sé si para terminar, que nos hable un poco de su experiencia en los premios Princesa de Asturias, que quizás es algo... No hemos tenido la fortuna de hablar con personas, no sé si ha sido presidenta en alguna ocasión, de algún premio, no, pero sí que ha asistido... No, yo no soy nadie para ser presidenta, no, cuidado, miradme siempre en mi tamaño normal, no me aumentéis. Pero desde el año 2000 alguien propuso mi nombre, que no dejó de ser un atrevimiento, la persona que me propuso, que nunca lo he sabido, y luego estuve hasta que sacaron una ley que decían que no podías estar más de 4 años seguidos formando parte de los jurados. Y yo llevaba, me parece que 15 años o 16, y ya me dijeron, Rosa, no son 4, digo sí, sí. Y dejé de estar 2 años y este año he vuelto. Y la verdad es que son muy amables conmigo y me lo paso bien. Este último jurado, por ejemplo, fue muy interesante. Y yo le estaba comentando a Olga como, por ejemplo, yo había luchado y nunca había conseguido sacar al primer año un candidato mío, pero al cabo de 2 o 3 sí. Por ejemplo, Amos Oz, el escritor israelí, lo propuse yo y luché por él como una jabata durante 3 o 4 años y lo saqué. Margaret Atwood también. Y John Bumble también. Este año no era mi candidata la que ha salido, pero me parece estupenda. Yo luchaba por un poeta árabe que se llama Adonis. Ay, qué bien, estupendo, ¿eh? Adonis, gracias. Entonces, no conseguí nada, pero tuvieron que escuchar mis versos. Y entonces al final ya decía, no vuelvas a hablar, no vuelvas. Pero en plan broma, quiero decir, es una experiencia muy enriquecedora. Formaba parte este año del jurado. ¡Hombre, porque ha vuelto! ¡Adonis, quítame un poco! Entonces, ¿qué habéis tocado? Si antes había... Ahora, vale. Pues este año formaba parte del jurado uno de los premiados, Leonardo Padura. Y él mismo en el jurado dijo que estaba muy contento de ver las discusiones que teníamos, la objetividad, y que se había sentido muy honrado de haber sido premiado en otra ocasión porque veía cómo funcionaba el jurado por dentro. Eso dijo, y era verdad. La verdad es que tenemos una lista, nos dan una lista, este año era de 28 escritores. Yo cuando me llega la lista me examino a aquellos a los que puedo defender con cierta autoridad, me lo releo y entonces el gran problema mío es si caen en la primera ronda, porque hay toda una serie de rondas, se escogen como 12, como a veces 12, a veces 14, según el número, ¿no? Y luego se va reduciendo el número y al principio es muy peligroso porque simplemente votamos cuando hay una lista larga y pueden caer tus candidatos. Y en cuanto ya ha pasado la primera ronda, empezamos a hablar defendiendo los que quedan y entonces puedes convencer más a otros miembros del jurado. Es una experiencia muy gratificante porque, ya os digo, yo no soy nadie y estoy en el jurado, ¿no? Y me siento participando en él pues desde los años que he estado con mucho interés, aprendo cosas, otros hablan de otros escritores que yo no conozco y me despiertan interés por leerlos, otros aportan, cada uno aporta su opinión y realmente tienes toda la libertad del mundo para hablar en cualquier momento. La organización no se mete, no se relaciona para nada con nosotros y funcionamos así. Más cosas. Dime. ¿Le parece que la literatura de la Edad de Oro española está infravalorada, además en el propio país, en Europa?
¿Sabe si son conscientes en Inglaterra o en Francia del elenco de autores españoles que produjeron esos siglos de asombrosa calidad? Primero, fíjate, la literatura de la Edad de Oro, si se llama de la Edad de Oro, ya se valora por sí misma. Entonces, lo que ocurre es que faltan lectores. Os voy a contar una experiencia que viví la semana pasada y me emocionó profundamente. Yo no solamente hablo en institutos, cuando piden que hablen ellos, por supuesto, sino que a veces voy a escuelas con niños pequeños. Y me pidieron una escuela de Tarrasa, cerca de Barcelona, si podía ir, por supuesto, sin cobrar, quiero decir, yo simplemente me llevan y me traen a mi casa a ver cómo funcionaban unas tertulias dialógicas entre niños de un barrio muy desfavorecido. Y llegué a ese barrio de Tarrasa y solo os diré que nada más entrar en él solo había mujeres con velo. No había un solo cristiano, como digo yo, ¿no? Todos eran árabes los que vi por la calle. Y era una escuela pública pequeña en donde todos los niños eran magrebíes, todos. Y entonces fui por diversas clases. Todos eran, pongamos, de 7 a 8 años, 8 o 9 años, máximo eran 10 años. Y me enseñaron, ¿por qué fui? Porque ellos estaban comentando mis adaptaciones de clásicos. Estaban haciendo tertulias con clásicos adaptados. Y entré en una clase, no se me olvidará nunca, entré en una clase en donde hacían una tertulia dialógica, dicen ellos, sobre la Eneida. Y entonces era una mesa en círculo, estaban los nombres de todos los niños, todos eran nombres árabes, niños y niñas, todos árabes, ¿no? Y entonces me dijeron que en una sesión anterior leen un capítulo, lo explican la profesora, si no lo entienden, si hay algo que no entienden, y entonces ellos lo tienen que volver a leer y en una libreta anotan una frase que les haya interesado y ponen una opinión. Y entonces va y una niña dice, estaban comentando la Eneida. La Eneida. Y una niña dice, yo creo que Turno y Eneas tenían que haber pactado. Imaginaos vosotros unos niños magrebíes de 8 o 9 años de Tarrasa diciendo que Eneas y Turno tenían que haber pactado. Y entonces un niño sale y dice, pero ¿cómo podían haber pactado? Iban a fundar una ciudad. Cuando se funda una ciudad no se pacta. Ya sabemos que tienen que morir algunos. Era tan alucinante la discusión entre esos niños sobre la Eneida, que bueno, no me puse a llorar de milagro, pero pensé, hombre, el hecho de que yo haya adaptado la Eneida, he conseguido de alguna manera, ayudada por esos profesores, ese milagro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo importante es la lectura. No es tanto que los ingleses, los franceses, no sé qué nos aprecien. Lo importante es leer nosotros. Y lo que pasa es que, fíjate, el Quijote, la primera traducción fue del 12, se publica en 1605, en 1612 ya se publica la primera parte en inglés. O sea que fíjate tú, las grandes obras sí que tienen resonancia en todas partes. Pero lo importante no es tanto que nos tengan en cuenta, sino que nosotros leamos lo que tenemos y lo apreciemos. Y que los demás, si lo apreciamos, a lo mejor también lo leerán, ¿sabes? Lo importante es la lectura, como sea, en que sea. Y ya te digo,